Bienvenidos todos ustedes a nuestra sesión número 3, ¿no es cierto? En donde vamos a hacer nuestra lectura comentada del capítulo 2 de este libro eh, titulado El ateo cristiano. Este título 2, capítulo 2, como pueden ver el título, dice, cuando crees en Dios, o sea, crees que Dios existe, pero te avergüenzas de tu pasado. Ok, procedemos a la lectura. Cuando estaba en segundo grado, o sea, en segundo de primaria, me enamoré de una mujer mayor. Missy era mi vecina. Tenía el cabello rubio, ojos azules y estaba en tercer grado. Era un completo misterio para mí. Y con solo ver su cabello, sentía que mi corazón galopaba desbocado. Además, lo tenía todo. Es decir, podía trepar a los árboles y pescar con una redecilla. Cada vez que estaba cerca de mí, sí me congelaba, como un lago de Dakota del Norte en el mes de diciembre. Ay, intenté ganar su amor de manera tradicional. Mi amigo le pasaba algunas notas a su amiga preguntándole, perdón, ahí está, preguntándole si por esas cosas extrañas de la vida, tal vez, bueno, pues si ella me gustaba, pues yo podría, ya sabes, quizá ser también de su agrado. A lo largo de los vericuetos de la escuela primaria, siempre dejé bien en claro, aunque en forma sutil, que si ella quería salir conmigo, probablemente yo estuviera dispuesto a salir con ella. Ese era el código. De día seguía paso a paso cada uno de sus movimientos y de noche soñaba con salvarla de los malvados piratas. Sin embargo, de nada servía todo eso. A mí si no le interesaban los hombres más jóvenes. Pero luego sucedió. Una gloriosa tarde, Missy me invitó a ir a su casa a fin de ver el sapo que había atrapado. Y para entonces ya sabía que no habría ni piratas ni besos, pero al menos podría regodearme en su presencia. Resultó ser que su presencia no constituyó un entorno como para regodearse. Con Kermit, el sapo, así se llamaba, dentro de una vieja lata de café, Missy me preguntó si yo creía que debía matar al sapo. Yo no era un sapicida, pero cuando Missy me interrogó con esa mirada de creo que estarás de acuerdo conmigo si quieres que navegue contigo en ese barco pirata, bueno, pues tuve que decir que sí, que mejor sería matar al sapo. Missy puso al sapo de espalda, con la pancita blanca hacia arriba. El animal sacudía las patitas con desesperación, como intentando aferrarse a algo. Yo miraba mientras mi enloquecida princesa aplastaba al pobre sapo con los bordes oxidados de la lata de café. El pobre bicho quedó con la boca abierta y se le salieron los ojos de las órbitas. Fue una muerte larga y lenta. Jamás pude volver a mirar a Missy ni a mí mismo de la misma manera. Sabiendo que mi decisión le había costado la vida a un sapo inocente, me sentí avergonzado y deprimido. En mi mente de chico de segundo grado, era un pecador irremediable. Desde ese momento mi vida me pareció más oscura. Antes de ese encuentro retorcido, me había considerado un chico básicamente bueno. Robaba goma de mascar a veces, molestaba a mi hermana y corría por los pasillos de la escuela. No obstante, matar al sapo significó que había cruzado una línea en las arenas morales del universo. Había hecho algo malo, realmente malo. Y por primera ocasión en mi vida sentí vergüenza. Bueno, no sería la última vez. La vergüenza fue un contribuyente directo a lo largo de mis años de ateísmo cristiano, como le sucede a tantos otros. Cuando nos la vergüenza que nos causan nuestras decisiones y acciones,
La creencia en Dios jamás puede llegar a formar una relación de amor. Con el tiempo acumulamos una lista de pecados tan larga que nos es imposible entender que Dios pueda perdonarnos, ¿no es cierto? Encerrados en la prisión de la vergüenza, muchos cristianos ateos detestan su pasado tanto como se detestan a sí mismos y no parece haber esperanza alguna de escapar de allí. Esto último estuvo interesante. Incluso algunos viven con una falsa culpa. Fíjense, yo subrayar incluso más fuerte lo de falsa culpa por el sufrimiento que les causó el ser víctimas de abusos sexuales. ¿Sabían ustedes? Hay gente que anda cargando la culpa de que abusaron sexualmente de ellos. Pero pues, qué culpa tan más falsa si la culpa la tuvo el abusador. Pero en fin, continuamos. Por lo general, la culpa sigue siendo un patrón establecido, un ciclo de autorrecriminación y mentiras que acaba con una vida tras otra. Primero atravesamos por una experiencia sumamente dolorosa, ¿no es cierto? Luego creemos la mentira de que nuestro dolor y el fracaso nos definen como personas. O sea, que no se trata de algo que hicimos o que nos han provocado y sentimos vergüenza. Finalmente, ese sentimiento de vergüenza nos encierra en una trampa, haciéndonos pensar que jamás podremos recuperarnos y que en verdad incluso no lo merecemos. Hace unos años, nuestra iglesia lanzó el sitio de internet mysecret.tv, donde las personas podían confesar anónimamente lo que fuera, invitando a otros a orar por estas personas. Muchas de las dolorosísimas y sinceras confesiones que se registran allí ilustran las mentiras del ciclo de la vergüenza que la gente que sufre cree. Una chica, por ejemplo, escribió: me violaron cuando tenía 9 años y durante un tiempo viví en promiscuidad sexual con varios chicos. Me avergüenza eso y solo les he contado a 2 personas acerca de mi violación. Sé que era una niña, pero aún así, eso hace que sienta que soy una persona horrible. Debido a lo que hice, me siento sucia y no creo que nadie pueda amarme de verdad. ¿Mm? Otro ejemplo. Un muchacho confesó: grabé a mi hermanita cuando se desvestía. Gracias a Dios ella se dio cuenta la primera vez. Tuve problemas y me alegró que así fuera, porque de otro modo habría seguido cuesta abajo por un muy mal camino. Nunca más volví a hacer eso, pero me detesto por eso. Siento que arruiné a toda mi familia. Mi hermana me odia, mi familia me odia, todos me odian. Soy un monstruo. Cuando nuestro dolor del pasado se convierte en nuestra identidad del presente, el ciclo de la vergüenza se cobra una víctima más. Como el niño que arranca una pústula y vuelve a sangrar, hay mucha gente herida que vive continuamente sufriendo dolor y no encuentra alivio. ¿Se dieron cuenta que aquí había una idea principal? La volvemos a subrayar y a mencionar. Dice: cuando nuestro dolor del pasado se convierte en nuestra identidad presente, el ciclo de la vergüenza se cobra una víctima más. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se pintó? Ahí está. Ujú. Pero hay una salida. Continuamos. Quiero que entiendas que sí hay una salida de ese ciclo. Para cada persona es diferente, pero también posible por la gracia de Dios. No importa hasta qué punto te incapacite o te anule ese sentimiento de vergüenza. Cuando permitimos que la vergüenza controle nuestra conducta, no podemos conocer a Dios. ¿Por qué? Porque no podemos vivir para Él. Los cristianos ateos tal vez vivan como si Dios no existiera, ya que Él no parece hallarse en su ciclo de vergüenza.
Uno de los discípulos de Jesús, Pedro, logró escapar de su prisión de vergüenza, aunque su lucha fuera larga. Jesús había predicho que este pescador, devenido un discípulo, lo traicionaría, pero Pedro de inmediato y con pasión negó que pudiera hacer algo así. "Mm, siempre estaré contigo, maestro, a tu lado hasta el final", insistió. Bueno, por desdicha, los sucesos de la vida real demostraron que Pedro se había equivocado al afirmar esa cosa. El canto del gallo recordó a Pedro su traición, obligándole ¿a qué cosa? A enfrentarse a su fracaso hasta 3 veces. No obstante, Pedro se negó a creer la mentira de que esa traición lo convertiría en un traidor, ¿eh? Lo vuelvo a repetir. Pedro se negó, aquí está la clave, Pedro se negó a creer la mentira de que su traición lo iba a definir, lo iba a definir como traidor. Así que arrepentido y quebrantado, clamó a Dios pidiendo perdón. Después de su resurrección, Jesús honró el pedido de Pedro, el pedido de perdón, y el perdón y la restauración del Señor renovaron su pasión y le dieron coraje para predicar con valentía en Pentecostés y llegar a ser uno de los padres de la iglesia cristiana. Su error transformado de tragedia en triunfo, ¿por medio de qué? Del arrepentimiento de Pedro y del perdón de Dios, fue una lección formadora del carácter que abrió el camino a la victoria del reino. ¿No les parece una lección maravillosa? Esto está tremendo, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Están ahí? Ajá, ahí están. Esto está tremendo. Creo que la lección va por ahí. O sea, sí, tenemos un pasado como no cristianos, como no creyentes, o sea, como gente no comprometida con Dios y con su Hijo Jesucristo, con las Sagradas Escrituras, o sea, vivíamos sin Dios. ¿Y qué cosas habremos hecho? Solo Dios lo tiene que saber. Pero podemos hacernos cristianos, eso es la idea, me parece, ¿no? Podemos hacernos cristianos e incluso también tener unas primeras etapas de nuestra vida en donde la inercia del pecar todavía hace presente en nuestro pecado. Bueno, cuando no éramos cristianos, bueno, pues cuál culpa, pues, si no hay Dios, no conocemos a Dios, ¿no? Pero cuando ya conocemos a Dios, está peor. ¿Por qué? Porque hay una culpa ahora frente a Dios por lo que ya hicimos siendo cristianos. Pero es allí justamente en donde se aparece el diablo con su ministerio satánico, ¿verdad? De ¿cómo se llama? De acusación, porque él es el acusador. ¿Por qué ese ministerio oscuro es tan importante para él? Porque sabe que si él logra instalar el sentimiento de culpa y la idea de que eres tan pecador que no mereces estar junto a Dios, que no mereces acercarte a Él, no mereces hablarle, mucho menos pedirle algo. Si eso se instala, entonces te vas a desconectar con Dios. O sea, puedes vivir los siguientes años sabiendo que Dios existe, o sea, porque tú lo sabes del verbo saborear, ¿sí? Lo sabes, sí, pero te desconectas porque dices, ¿por qué tendría yo que dirigirme a Dios si Él es tan bueno y yo hago cosas tan terribles y aún diciendo que soy cristiano? Y entonces cuando se instala esa idea de que no eres digno de Dios y todas sus bendiciones y sus bondades, y entonces suena una campanita allá
en las en las regiones celestiales llenas de demonios, campanitas, uno más que cae en la trampa, de que Dios no lo puede perdonar. Satanás, el acusador, nos dice: "Pecador, ¿cómo te atreves a hablarle a Dios, a acercarte a una reunión cristiana, a una reunión de alabanza si eres pecador? Vete de aquí". Y entonces, si tú haces caso y te alejas, ya perdiste. Pero si tú escuchas al Espíritu de Dios que te influencia a acercarte a Dios, ¿sí? Y le haces caso y te acercas a Dios, entonces vas a experimentar lo que Satanás no quiere que experimentes. ¿Qué es lo que no quieres que experimentes? ¿A qué sabe Dios? Es lo que el diablo no quiere, no quiere que te acerques para que no huelas a Dios, oler o sea, entre comillas, no huelas a Dios, no escuches a Dios, no veas a Dios, no olfatees a Dios, no lengüetees a Dios, para que no sepas a Dios, porque si tú saboreas a Dios, ¡ah!, vas a descubrir, dice Satanás, ¡ah!, vas a descubrir que Dios es amor, que Dios es perdón, Dios es comprensión, Dios es misericordioso, Dios es perdonador, y que Dios tiene una vida en abundancia para cada uno de nosotros. Y que el acercarse a Dios y permanecer bajo su hermosa luz, te limpia de tus pecados, te comprende, te anima, te abraza, te besa y te dice: "Vente conmigo, vámonos". Y entonces te vas con el Señor Jesucristo y pasan los años, sigues con el Señor Jesucristo y dices: "Es que yo es aquí donde quiero estar con Él, yo ya no quiero estar en ningún otro lado, ya sé qué es estar allá, yo quiero estar aquí, quiero estar contigo, tú eres la fuente de mi alegría". ¿Me explico? No sé si me estoy explicando. Continuamos con la lectura. Rompe los grilletes de la vergüenza. Como Pedro, los cristianos ateos pueden romper con el ciclo de la vergüenza. Vivimos en una derrota privada, pero Dios quiere que renovemos nuestros corazones y mentes para enviarnos a su mundo como luces que brillan en la oscuridad. Como Pedro, también nosotros podemos convencernos de la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de que no somos nuestros pecados. ¡Uh! Yo no soy mis pecados. No tengo que identificarme con mi pasado. Yo soy una nueva persona. ¿Se acuerdan, hermanitos, cómo dice Corintios? ¿Eh? Pero los que están en Cristo, ¿eh? Todo el que está en Cristo es una nueva Criatura. Ajá. criatura, exacto, ¿sí? Es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, las que ahora hay son todas nuevas. No tengo que identificarme con mi pasado, por más malo que haya sido. Y eso es lo contrario de lo que dice el espíritu de Satanás. Acuérdate lo que hiciste, ¿eh? Acuérdate lo que le hiciste a aquella persona. Pensaste que nadie te había visto, ¿eh? Ya nomás cómo la despedazaste, cuánto daño le hiciste, las heridas que le infligiste. ¿No te da vergüenza? Deberías dejar, dice Satanás, dice, deberías dejar, como que vamos a hacer reuniones en los sábados para leer lecturas comentadas, mendigo hipócrita. Tus pecados, que Dios lo sabe. Y entonces uno dice, pues sí es cierto, no, yo esto de Dios, no, ahí se ve. Y entonces allá, en las regiones celestiales oscuras, vientos, uno más que se aleja de Dios. Es cristiano, sigue creyendo que Dios existe, sí, pero va a vivir como si Dios no existiera. ¿Me explico? Entonces,
No tengo que identificarme con mis pecados. Es, cállate, Satanás. Eso es cosa vieja. Yo siempre voy hacia adelante. Yo siempre voy hacia allá, en donde está Él. Mira nada más. Qué hermosura. Mira qué perfección. Si yo no puedo ser como Él, al menos quiero estar con Él para que se me pegue lo bueno de Él. Al menos. Pero ¿qué creen? La respuesta, la solución de Dios, hermano, la solución de Dios es que un día vamos a ser como Él, igualitos que Él. Él va a ser el primero de muchos hermanos, hijos de Dios, como Él. ¿Ah? ¡Qué maravilla! Eso transforma mi vida completamente. La verdad de que no somos nuestros pecados. Voy a subrayarlo porque esto es de Dios. Esto tiene que ser palabra de Dios. A ver, ¿dónde está? Dice, como Pedro también. No, pues todo, como Pedro. Como Pedro. No somos nuestros pecados. Y tampoco somos lo que otros han hecho de nosotros. Ya. So, hermanos, el que logra esta conciencia es liberado por Jesucristo. Porque solamente Él puede hacernos libres. Punto y aparte. Más bien, somos lo que Dios dice que somos. Y Él dice que somos sus hijos. Dice que somos perdonables. Dice que somos cambiables, que sí somos capaces, que somos moldeables. La única atadura que tenemos es la del infinito amor de Dios. El primer paso para llegar a vencer la vergüenza consiste en aceptar lo que no podemos cambiar. Repito y marco. El primer paso para llegar a vencer la vergüenza consiste en aceptar lo que no podemos cambiar. En el Antiguo Testamento, el rey David sedujo, ¿se acuerdan? Sedujo a la esposa de su amigo, la dejó embarazada y luego utilizó su poder como rey, para asegurarse de que su amigo entrañable, ¿ya vieron? ¿Ya vieron en la serie la escena? Yo, yo no sabía que iba a pasar por la escena llorando así, o que íbamos a pasar, Maggie y yo, por la escena llorando así. ¿Qué actuación? La de no me acuerdo cómo se llama el actor, pero el que la hizo de Urias, Elitita. ¡Qué actuación! O sea, él se dio cuenta de que su amigo lo había mandado matar. David se aseguró de que su amigo muriera en una batalla. Un confidente, el profeta Natán, confrontó a David porque su pecado era muy grande, ¿vale? Acuérdese, bueno, en mi opinión, hay de pecados a pecados. Y creo que en la opinión de Dios también hay pecados de muerte, ¿no? Y todos son pecados, por supuesto, pero hay unos pecados que son más odiados por Dios. Y uno de los pecados más odiados por Dios es el adulterio. Este es un caso de adulterio clarísimo, terrible. David merecía la muerte, pero él ya estaba conectado con el Dios que lo amaba, con el Dios que había descubierto que su corazón vibraba con el corazón de Dios. Repito, un confidente, Natán, confrontó a David en cuanto a su pecado. David tiene que haber sentido que tenía razones de sobra para escuchar y creer las mentiras de la vergüenza. No obstante, en lugar de entregarse a un ciclo de vergüenza interminable, sacó a la luz su pecado, lo confesó, esperando encontrar un camino que le permitiera que salir y avanzar. El Salmo 51, ¿ya lo han leído? Ahí registra el arrepentimiento, bueno, que realmente es el remordimiento del rey
caído, y lo hace con suma belleza. Acuérdense, dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. ¡Guau! David no intentó fingir inocencia, ¿se dieron cuenta? Fue sincero. Sin embargo, tampoco permitió que la trampa de la culpa le robara a Dios el gozo de una vida redimida y restaurada. Sabía que no podía cambiar el pasado, pues ya lo pasado, pasado, pero esperaba cambiar el futuro. Cuando tenemos esperanza en lo que Dios ha permitido y, por cierto, ordenado, nuestra esperanza equivale a la certeza. Les vuelvo a hacer la pregunta de hace un rato. Eh, David, el rey, ¿cometió adulterio? Sí. ¿Él lo cometió siendo cristiano, entre comillas? La respuesta es sí. Adulteró siendo cristiano, o sea, digo cristiano entre comillas porque no había cristianos todavía, ¿verdad? Pero sí era cristiano en el sentido de que era creyente, era el siervo de Dios. Entonces, ¿él era un cristiano ateo? Sí. Él era el equivalente a nosotros, los que creemos que Dios existe, pero podemos hacer cosas como si Dios no existiera. Ok, él cometió adulterio. ¿Él era adúltero? Sí, claro, el que comete adulterio es adúltero. ¿Y siguió siendo adúltero siempre? No, No. Entonces, ¿cómo se puede ser adúltero en un momento y no adúltero después? Sencillo, porque tú pides perdón, te arrepientes, aceptas el perdón de Dios, la limpieza de Dios, y entonces continúas caminando en el camino de una nueva vida que va rumbo a Jesucristo. Eso lo sabía él perfectamente. O sea, yo voy rumbo a aquel. Ujú. Entonces ahí ya no se es adúltero. Entonces, pero claro, Satanás tiene otra opinión. Es mendigo hipócrita, le dice al David posterior. Hipócrita, todos sabemos lo que hiciste. Ujú. O a Betsabé, hipócrita, todos sabemos lo que hiciste. Y así continuar con el ciclo de la vergüenza y la culpabilidad. O sea, la trampa de Satanás, la culpabilidad. La culpabilidad que cuando la abrazas, cuando te la quedas y comes todos los días de la culpabilidad, eres infeliz. No tienes por qué ser feliz. Te enfermas. Eres enfermizo. No tienes por qué estar sano. Te va mal. Porque no tienes por qué te vaya bien. ¿Por qué? Pues porque eres un culpable. Eso es lo que dice Satanás. Pero lo que Dios dice a través de Jesucristo y del Espíritu de Jesucristo es, tú ya estás perdonado. Tú ya estás perdonada. Así que no debemos traernos sobre todo nosotros, que estamos en el cuerpo de Cristo, que somos igual de pecadores, no podemos andar trayendo el pecado del pasado y embarrárselo en la cara a nuestros hermanos y hermanas.
Bueno, sí podemos hacerlo, pero estaremos haciendo el trabajo de Satanás. Ujú. Y nosotros, los que fuimos culpables, no podemos caer en la trampa de la acusación. Cuando tú empiezas a sentir que caes en la trampa de la acusación, para entrar otra vez en el ciclo de la vergüenza, lo que tienes que hacer, decir es, yo estoy en Cristo, yo estoy perdonado, las cosas viejas pasaron, las que ahora hay son nuevas y yo prefiero estar aquí que allá. No te voy a hacer caso, Satanás, aunque me hables a través de mi hermana y de mi hermano. Punto y aparte. Justo antes de que le entregara mi vida a Cristo en la universidad, tomé una mala decisión. Subrayamos, Leti, por favor, em, para al rato. Tomé una mala decisión muy parecida a la de David. Yo salía con una dulce chica cristiana, pero como yo no era cristiano, cedí a la tentación destructiva. En esos tiempos era presidente de mi fraternidad y tenía bajo mi cuidado a un hermano menor, así lo llaman en las fraternidades, o sea, un miembro más joven de esa fraternidad. Él también salía en serio con una chica. Y una noche de fiesta en la que este joven no estaba en la ciudad, su novia se me insinuó. Y al principio me resistí, pero después de unos tragos más, traicioné a mi novia y a mi compañero. En unos días el asunto era la comidilla de todos en la universidad. Y de ser un líder respetado, pasé a ser conocido como un despreciable traidor. Mi vida, tal como la conocía, había acabado. No veía salida para alguien que hubiera cometido tal acto de traición. No obstante, sentía tal temor y también me atreví a tener la esperanza suficiente en cuanto a mi futuro, que permití que mi pecado me acercara a Dios en lugar de apartarme de Él todavía más. Por la gracia de Dios, Dios con D mayúscula, por favor, en vez de encerrarme en la prisión de la vergüenza, me volví al cielo, me volví al Dios de la sanidad y la esperanza. Con la ayuda de un amigo sabio, supe que, aunque no podría deshacer lo hecho, sí podría hacer lo correcto a partir de entonces. Mi intento por remediar la situación empezó por disculparme con toda sinceridad. No me extrañó ver que las personas a las que había herido no estuvieran dispuestas a perdonarme de inmediato, pues, obvio. No obstante, al menos mi arrepentimiento era un primer paso en la dirección correcta. Quiere decir su remordimiento, ¿no? Y su pedir perdón. Y aunque mis intentos por hacer las paces no sanaron enseguida las heridas de las relaciones que había quebrado, sí fueron de ayuda para sanar mi quebranto interior. Con el tiempo, gracias al poder de restauración de Cristo, volvimos a ser amigos. Para muchos es difícil aceptar que el pasado ha pasado. A veces es muy difícil dejarlo allí, donde tiene que estar, en el pasado. Sin embargo, hasta tanto hagamos justo eso, no podremos estar en paz con el presente, ni avanzar hacia el futuro con esperanza. Cuando tomamos la decisión de aceptar ese pasado que no podemos cambiar, tenemos que aferrarnos a la esperanza que Dios nos da. ¿Para qué? Para el futuro. Si bien tal vez recordaremos siempre lo sucedido, ujú, nuestro error, debemos creer que lo que pasó no nos define como personas. Somos lo que Dios dice, nuevas creaciones. Estás perdonado. Ujú. Cuando rechazamos lo que nos dice la vergüenza,
con respecto a lo que somos, finalmente podemos oír lo que Dios dice sobre nosotros. Él está obrando en todas las cosas para bien en nuestras vidas, ¿no es cierto? Porque amamos a Dios y somos llamados según su propósito. Aunque Rebeca, fiel voluntaria en nuestra iglesia y madre de 2 niños, parecía feliz, en realidad guardaba un oscuro secreto. Durante años se había dedicado a comer todo lo que quería, para luego ir en secreto a algún baño y ¡bua!, devolver lo que había ingerido. Avergonzada de su problema, de algún modo logró que nadie se diera cuenta de su enfermedad. Y suponiendo que su pequeña jamás sabría lo que estaba haciendo, no la detuvo cuando un día la niña entró al baño y vio que se obligaba a vomitar. Rebeca jamás habría imaginado que su impresionable hijita comenzaría a imitarla, metiéndose el dedito en la boca hasta tocar la campanilla. Al ver que ese gesto se convertía en hábito, Rebeca supo que finalmente tendría que sacar su problema a la luz. Miren, jamás olvidaré cómo lloró cuando se confesó ante un grupo de personas en la iglesia. En lugar de apartarse, todos, incluyendo a su esposo, todos la abrazamos. Rebeca estuvo dispuesta a buscar la ayuda de un consejero cristiano y lentamente pudo abrirse paso en medio de la oscuridad de su dolor para llegar a la luz sanadora de Cristo. Afortunadamente, Dios ha convertido esto que era un problema en un nuevo ministerio. Rebeca admite con sinceridad su antigua dificultad y ha ayudado a varias mujeres que también volvieron agobiadas por su oscuro secreto. Si vives con un secreto que te avergüenza, Dios, con D mayúscula, puede obrar un milagro similar en tu vida. Y cuando lo haga, te sentirás mejor que nunca. Ujú. Cuando un hueso fracturado se suelda, suele quedar más fuerte en el lugar de la antigua fractura, ¿sabían? Bueno, del mismo modo, Dios puede tomar la vergüenza de los fracasos y errores del pasado y redirigir sus resultados para convertirlos en éxitos futuros. Traicioné a mis amigos de la universidad. En realidad, engañar a mis novias era para mí una rutina. En el fondo, me preguntaba si lograría ser fiel alguna vez cuando me casara. Sin embargo, por el poder de Dios que tomó la vergüenza de mi pasado, obtuve el perdón y estoy mejor que si no hubiera tenido el problema. Repito, por el poder de Dios que tomó la vergüenza de mi pasado, obtuve el perdón y hoy estoy mejor que si no hubiera tenido el problema. O sea, mi debilidad, punto seguido, mi debilidad fue reemplazada por una fuerza opuesta, igual de fuerte. Tremendo. Mi fidelidad hacia mi esposa en todos los aspectos es una parte importante de mi historia. Lo que antes era un profundo sentimiento de vergüenza y pecado, Dios lo usó para bien. Y Él ansía obrar de la misma manera en ti. Gracias.